Bueno, estamos volviendo al tema de la Asamblea de Westminster y el gran encuentro de puritanos que fueron instruidos por el Parlamento para encontrar una manera de reformar y mejorar la Iglesia de Inglaterra, y se reunieron por un número de años para hacer ese trabajo, que es increíble. Cuando uno piensa en eso, tenían familias, iglesias que dejaron atrás y viajarían de ida y vuelta, pero fue una gran responsabilidad, muy grande, una tarea agotadora, y por supuesto hicieron un trabajo maravilloso en términos de producir la confesión y los catecismos, las grandes normas doctrinales, esperanzados de que fueran ciertas de la Iglesia de Inglaterra, pero también se entregaron, como ya mencioné la vez anterior, tanto al gobierno de la Iglesia y la adoración en la Iglesia. Y en cuanto al gobierno de la Iglesia, hubo una gran mayoría de presbiterianos en la Asamblea, una pequeña minoría de los congregacionalistas, y los presbiterianos trataron de trabajar tan duro como podían con los congregacionalistas, y saben cómo son los presbiterianos, siempre tan agradables y serviciales, pero al fin de cuentas realmente no hay solución negociada entre el congregacionalismo y el presbiterianismo, y tiene que ser uno o el otro, y así los congregacionalistas consiguieron todas las concesiones que pudieron y luego se negaron a acceder, por lo que la Asamblea recomendó al Parlamento que debía haber una iglesia presbiteriana. Eso era lo que el Parlamento quería hacer, pero por supuesto nunca fue realmente capaz de hacerlo en Inglaterra. Pero ese fue el trabajo no en vano, ya que ayudó a instruir a la iglesia de Escocia, que era una iglesia presbiteriana. Sobre el tema de la adoración, quiero desafiarlos a un poco, porque en realidad casi no tuvieron problemas para llegar a un acuerdo sobre la adoración, porque por lo general ellos simplemente seguían las instrucciones de Juan Calvino. Ahora, ¿qué podía ser más reformado que seguir las instrucciones de Juan Calvino? Y entonces estos puritanos, siguiendo la dirección de Juan Calvino, tenían algunos enfoques básicos y sencillos para la adoración. La adoración tenía que ser impulsada y guiada por la Biblia. Y lo que eso significaba para los puritanos, así como para Calvino, era que la iglesia no puede pedirle a ningún cristiano que adore en alguna manera que Dios no le haya pedido que adore. La iglesia no tiene derecho a inventar formas de adoración. La iglesia solo puede seguir a Dios. Y eso fue lo que enseñó Calvino. Y es lo que enseñó el catecismo de Heidelberg. Así, y ahí es donde el catecismo de Heidelberg dice: no podemos ser más sabios que Dios. Y eso es lo que los puritanos también dijeron. Y así querían una adoración mucho más sencilla de la que habían tenido las iglesias anglicanas. Ellos no querían ningún tipo de decoración en la iglesia, querían libertad para el ministro para orar, como el Espíritu le guíe, predicar como haya estudiado, y según el Espíritu lo lleve a predicar. Y querían música. Ahora viene el problema, porque Juan Calvino había dicho: no existe un instrumento musical en el Nuevo Testamento en relación con la adoración pública, y por lo tanto no debe haber instrumentos musicales en la iglesia. Y eso fue lo que hizo Calvino en Ginebra, y eso es lo que hicieron los escoceses en Escocia, y eso es lo que hicieron los holandeses en los Países Bajos. Y durante los primeros 150 años de las iglesias reformadas no había instrumentos musicales en las iglesias. Y Calvino pensó que estaba regresando a la práctica de la iglesia primitiva, que de hecho lo estaba haciendo. La iglesia primitiva probablemente durante los primeros 1000 años de la iglesia, la historia de ella, no tuvo instrumentos musicales en las iglesias. Y Calvino dijo: la introducción de instrumentos musicales a la vida de la iglesia fue una obra del Papa, y era parte de esa terrible decadencia y corrupción, y necesitamos volver a la Biblia y a la iglesia primitiva y hacer cosas puras. No hubo puritano que no estuviese de acuerdo con eso, y yo siempre creo que es algo interesante ver las iglesias reformadas de hoy, donde en general todo ese patrimonio ha desaparecido, y no solo ha desaparecido, se ha olvidado. Algunos de los presbiterianos recuerdan, porque todavía hay unos pocos presbiterianos alrededor que no utilizan instrumentos musicales. No muchos, pero algunos. Pero los reformados holandeses olvidaron eso del todo, porque no había herencia continua de que a partir de mediados del siglo XVII en los Países Bajos,
La otra cosa en la que los puritanos estaban todos de acuerdo era tan obvio, era solo si debían cantar los salmos en la adoración. Y ellos dijeron, bueno, si Dios nos ha dado un libro de canciones, ¿cómo pensar que podemos hacer algo mejor que eso? Es una pregunta interesante, ¿no creen? ¿Son los himnos realmente algo mejor de lo que Dios nos ha dado? Ahora, por supuesto, mucha gente dice hoy, bueno, es que necesitamos himnos porque estamos en el nuevo pacto. Oh, Dios no sabía que venía el nuevo pacto. Dios no nos hubiera dado canciones que fueran buenas para ambas. De todas maneras, yo no quiero establecer todo el argumento aquí. De hecho, sí quiero establecer todo el argumento en un sentido, pero eso no es realmente para lo que estamos aquí. Pero he aquí, para lo que sí estamos aquí es para notar que los reformados estaban unidos en determinadas cosas que así en su totalidad han sido olvidadas entre nosotros. No hay instrumentos musicales, solo cantando salmos, cantando a capela, y es un gran patrimonio. Y sea lo que usted piense acerca del patrimonio, sea seguirlo plenamente, hoy día deberíamos recuperar como personas reformadas debemos recuperar el uso del salterio en nuestra adoración pública. Ahora, si usted cree en el canto solo de salmos o cree en el canto de salmos e himnos, para el pueblo de Dios no conocer los salmos es trágico, eso creo. Dios nos ha dado recursos maravillosos en el salterio para hablar con Dios y ser osados con Dios, así como para ser íntimos y emocionales con Dios. No conocer los salmos es realmente trágico. Y el salmista le dice cosas a Dios que nunca nos atrevíamos a decir. El Salmo 77, allí el salmista dice, ¿por qué estás ahí parado, oh Dios, con las manos en los bolsillos cuando hay una obra que hacer? Ahora, eso es una paráfrasis, ¿ven? ¿Pero alguna vez usted se atrevería a decirle eso a Dios? ¿O es demasiado piadoso para decirlo? Bueno, la mayoría de ustedes sé que algunos son demasiado piadosos para decir algo así a Dios. Y lo que los salmos nos dan es una especie de modelo de santa osadía. Cuando Juan Calvino escribe comentarios sobre esos versos, él se avergüenza. Se puede decir que le molesta. Él no quiere hablar con Dios de esa manera. Pero aquí hay una santa osadía, así como una intimidad sagrada que nos permite decirle cosas a Dios que de lo que sentimos, pero creemos que no nos atrevemos a decirlas. Y parte de la gloria del salterio es decir, no, ve y dilo. Porque la única cosa por la que Dios realmente se quejó contra Israel fue cuando murmuraron a sus espaldas. Y lo que el salmista nos permite decir es lo que todos sentimos. ¿Por qué hace Dios las cosas de esa manera? Yo podría estar dirigiendo el universo mejor en este momento. Ahora, en serio, todos pensamos de vez en cuando así. Todos tenemos momentos en nuestras vidas cuando no entendemos por qué Dios está tan lento para actuar. No entendemos por qué Dios ha actuado de esta manera en lugar de aquella. No entendemos por qué Dios parece haber dicho no a nuestras oraciones. Los salmos nos dan la autorización para ser honestos con Dios y no tener eso, no poseer aquello. ¿Qué himno canta que diga, Dios deja de estar parado ahí con las manos en los bolsillos, ven a hacer algo? Porque somos demasiado piadosos. Dios quiere que seamos sus hijos. Y los hijos son capaces de ser osados y honestos en su comunicación con sus padres. Eso no quiere decir que no hay líneas que no cruzamos, pero precisamente porque no sabemos cuáles líneas cruzar, necesitamos un libro que nos diga cómo podemos hablar y cómo no podemos hablar. Y creo que los puritanos y Calvino entendieron esto de gran manera o de manera maravillosa. Y creo que por siglos las mentes y corazones, la piedad, la espiritualidad de las personas reformadas estuvo saturada de los salmos. Y creo que es trágico que ya no los conozcamos mucho más y debemos trabajar en eso. Siempre decimos, deberíamos esconder la palabra de Dios en nuestros corazones. Y no hay mejor manera de esconder y guardar la palabra de Dios en tu corazón que cantándola. Y solo dejar que entre en su corazón y en su mente. Me estoy convirtiendo quizás en un predicador de nuevo, y lo siento, no realmente es lo que quiero, pero esta fue la gran historia y el gran patrimonio nuestro, y las mejores partes al menos nosotros debemos recuperar y preservar. Otro gran problema en la asamblea y un gran problema entre los puritanos y por lo visto un gran problema siempre entre los protestantes es la cuestión de la escatología,
¿Qué nos enseña la Biblia acerca del futuro? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Qué debemos creer acerca de esto? Los puritanos dedicaron una gran cantidad de tiempo y energía a este tema y eso es increíble, maravilloso. Es maravilloso lo que ellos forjaron, es maravilloso lo que escribieron y lo que ellos enseñaron y las diferencias que tenían entre ellos. Difícilmente haya otro periodo en la historia de la iglesia donde hubiese tanta diversidad y tanta complejidad en el tema de entender el futuro, la escatología, como hubo entre los puritanos del siglo XVII. Ahora, hubo ciertas cosas que no eran controversiales, hubo ciertas cosas en las que todos estaban de acuerdo y es interesante porque son las mismas cosas en las que la mayoría de nosotros ya no estamos de acuerdo. La primera cosa en la que todos los puritanos estaban de acuerdo era que cuando uno leía acerca del anticristo en la Biblia, ese es el Papa. No creían que el Papa fuera un anticristo o que era un anticipo del anticristo, creían que era literalmente el cumplimiento de la profecía del anticristo que se sentaría en el templo de Dios y haría reglas y perseguiría a los santos. Todos los protestantes creían eso en los siglos XVI, XVII y XVIII. Los luteranos creían eso, los luteranos aún confiesan eso hasta el día de hoy. La Confesión de Fe de Westminster confesaba eso, pero los presbiterianos americanos lo sacaron. Es un tanto intrigante. Toda persona reformada creía que el Papa era el anticristo. Ahora, hubo unos pocos que dijeron, bueno, tal vez sea Mahoma, o también Mahoma era el anticristo, pero eso no disminuyó que el Papa fuera anticristo. Y como historiador protestante debo decir que cuando veo todas las cosas bonitas que se dijeron sobre el Papa Francisco, me pongo incómodo, me inquieta. Estoy seguro que el Papa Francisco es un hombre muy agradable, pero ¿alguna vez lo han oído decir algo acerca de Cristo? A decirle la verdad, lo único que yo sé es lo que dicen los periódicos y no siempre se puede creer todo lo que dicen los periódicos. Él sostuvo una reunión con toda la burocracia del Vaticano y dijo, ahora ustedes han estado aquí gastando tiempo, energía, solo creando sus propios reinos y ustedes tienen que saber que están aquí en el Vaticano, no están aquí para autoservirse, sino para servir a la iglesia. Y pensé, ese es el verdadero problema. La iglesia ha sustituido a Dios. Y ese es el caso en muchísimos católicos romanos. No en todos, pero en muchos. Y Francisco no parece ser la solución a ese problema, tristemente. De todos modos, yo sigo como emocionándome aquí. Y debe ser este grupo el que tiene la culpa. La segunda cosa con la que todos los protestantes estaban de acuerdo, sin dudas, los puritanos, era cómo leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis ha de ser leído como una profecía de toda la historia de la iglesia. Y así el gran objetivo de un intérprete es averiguar dónde nos encontramos en el libro. Estamos en el capítulo 14, estamos en el capítulo 19, ¿qué tan cerca estamos del fin? Esa es la forma en que todos los puritanos leen el libro de Apocalipsis. Ya casi nadie lo lee de esa manera. Ese enfoque para Apocalipsis sencillamente ya desapareció, pero fue el dominante. Como historiador me parece fascinante lo que todo el mundo pensó en un momento y que ha sido abandonado en gran medida por todo el mundo desde entonces. De manera que hubo este gran interés y ya que leían el libro de Apocalipsis como un desarrollo de toda la historia de la iglesia, sentían que podían calcular cuando Jesús vendría de nuevo. Ahora ellos no creían que se podía saber el día o la hora, pero sí pensaban que se podía saber el año o la década. Y muchos habían llegado a la conclusión de que Jesús probablemente regresaría en la década de 1650. Y por supuesto, después cuando la guerra civil estalló en la década de 1640, pensaron, wow, ¿saben? Esto va realmente directo hacia la venida de Cristo. Y después el rey es ejecutado en el 1649. Y después, cuando Cromwell, como líder de los independientes, derrotó al ejército escocés porque empezaron a luchar entre sí en la década de los 1650, después los congregacionalistas estaban realmente convencidos. Casi estamos allí.
Pero ¿dónde es el allí? Bueno, aquí es donde hay más complejidad, donde hay más desacuerdo. Y usted puede saber, en nuestro tiempo a menudo hablamos, cuando hablamos de escatología, sobre amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas. Y esa es una manera algo útil de hablar, pero en realidad es mucho más complicada que la de los puritanos en el siglo XVII. Algunos teólogos puritanos dijeron, bueno, el milenio va a ser un periodo malo, no un buen periodo. Algunos puritanos también dijeron, el milenio ya pasó en su totalidad. Y unos decían, es totalmente en el futuro. Unos decían, el milenio comenzó y se detuvo. De manera que es un mundo muy complicado. Y no voy a tratar de describirlo todo, y den gracias por eso, pero lo que sí vemos son tres enfoques diferentes a la escatología y que se aproximan, ¿verdad?, a premilenialismo, a milenialismo, postmilenialismo, pero esas descripciones realmente no son, no solo para ver un tema escatológico específico. ¿Qué es el milenio? ¿Cuándo va a suceder? Los puritanos veían las cosas mucho más amplias y tengo mi propia manera de describirlo. Algunos, lo que caracterizó la mayoría de los protestantes del siglo XVI, algunos querían hacer hincapié en Cristo como el que edifica a la iglesia. Cristo está activo en el mundo ahora, está edificando su iglesia. La iglesia nunca va a dominar el mundo, pero Él está obrando constantemente en la iglesia, está reuniendo a sus elegidos. Esto corresponde un poco a lo que concebimos hoy como amilenialismo, lo que dominó en el siglo XVI. En el siglo XVII, sobre todo entre los puritanos ingleses, pero también en otras partes del mundo reformado, crecía una nueva actitud que podríamos llamar Cristo como el glorificador de su iglesia. No es solo que va a edificar su iglesia, sino que le va a dar a la iglesia la gloria y éxito terrenal de dominar el mundo. No dominar políticamente, eso no es lo que le interesaba a los puritanos, sino dominarlo espiritualmente. Que millones y millones y millones fueran atraídos a Cristo y que su iglesia fuera dominante alrededor del mundo. Sería la religión dominante. Vendrá a una época dorada para la iglesia cuando Cristo sea glorificado en la tierra. La promesa fue hecha a Abraham, tu descendencia, como la arena en la orilla del mar, y eso es lo que ellos esperaban que sucediera en la manera más literal, dominar el mundo. Y saben que eso es lo que a veces nosotros le llamamos esa creencia postmilenaria, esa noción de que Cristo como glorificador de la iglesia llegó a dominar el cristianismo reformado en el siglo XVI, XVII y XVIII. No, me equivoqué ahí. Esa visión de Cristo como el glorificador de la iglesia llegó a dominar en las iglesias reformadas de los siglos XVII, XVIII y XIX. Eso es lo que la mayoría de los presbiterianos en Princeton creían en el siglo XIX. Que es lo que Jonathan Edwards creía en el siglo XVIII, y es lo que muchos creían, particularmente los congregacionalistas como Oliver Cromwell en el siglo XVII. No es lo que todo el mundo creía, y es por eso que la Confesión de Westminster no requiere una creencia en eso, pero había muchos en la asamblea que creían eso, y por supuesto es una especie de pensamiento agradable, ¿ve? Es muy atractivo a su manera. Y no estoy diciendo que ellos creían eso solo porque era un pensamiento agradable. Realmente creían que había evidencia bíblica sólida para eso. Yo mismo no estoy convencido, pero es algo maravilloso pensar. La iglesia, a pesar de que va a haber altas y bajas, va a ir de poder en poder. ¿No es eso alentador? Cristo será victorioso. Vamos a verlo en este mundo. ¿No es esto alentador? Esto va a suceder algún día. Y cuando vemos la oración redactada por la Asamblea de Westminster que debería guiar las oraciones durante los servicios matutinos en los domingos, ellos dijeron, debemos orar por la conversión de los judíos, por la plenitud de los gentiles y por la caída del anticristo. Todas estas son oraciones escatológicas.
La caída del anticristo significa la destrucción de la Iglesia Católica Romana. La conversión de los judíos es la expectativa de que habrá una gran conversión de judíos en el extremo, y la plenitud de los gentiles, que podía ser una gran afluencia de gente a la Iglesia, es la gran expectativa, y que hizo de los calvinistas en el siglo XVII, XVIII y XIX personas muy optimistas y seguras de sí mismas, a veces demasiado confiados. Vamos a llegar a eso más adelante en el estudio del siglo XIX. Ahora, por supuesto, había un tercer punto de vista, y es el punto de vista que a veces llamamos premilenialismo, o llamaríamos Cristo como el rescatador de la iglesia. Es un punto de vista que dice: la iglesia es asediada, la iglesia está bajo ataque, y Cristo vendrá un día a rescatarnos de este mundo malvado. ¿Ven cuán diferente es de Cristo como el glorificador de la iglesia? Ese punto de vista, a la vez que tuvo algunos adeptos en el siglo XVII, esa visión de que Cristo necesita venir y rescatar a la iglesia, en realidad no se convierte en dominante en Estados Unidos hasta principios del siglo XX. El punto de vista dominante antes era Cristo como el glorificador de la iglesia. Y no es interesante que a principios del siglo XX se convierte en un tiempo en que los cristianos se deprimen más, son menos optimistas, menos confiados sobre el futuro, se sienten más asediados, y este enfoque de la escatología se vuelve más atractivo para ellos. Bueno, de nuevo podemos ver cómo los puritanos anticiparon tanto de lo que todavía estamos pensando, con lo que todavía estamos luchando, en lo que todavía necesitamos reflexionar, y que son incluso, si no estamos de acuerdo con ellos, 100% maestros maravillosos y guías maravillosos para nosotros, para estar pensando en temas que hoy son cruciales para nosotros. Y por supuesto eran grandes escritores de la devoción espiritual, y el más famoso de los escritos espirituales de los puritanos fue la gran obra de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, que se convirtió en probablemente el libro más leído después de la Biblia en el mundo angloparlante durante varios siglos. Era la historia de un cristiano que hace su peregrinación a la ciudad celestial, y era una historia que se podía leer a los niños, una historia que usted puede conocer por usted mismo. La feria de la vanidad, el castillo de la duda, todas estas maravillosas imágenes que llevaron a las realidades espirituales de la vida. Entonces, los puritanos eran así. Bunyan era un bautista reformado. Los puritanos contribuyeron en tantas maneras diversas a lo que somos y lo que nos hemos convertido, que debemos apreciarlos y recordar su obra. Gracias. Bien, llegamos a nuestra última conversación de los puritanos en Inglaterra, y tengo la esperanza de que llegaremos un poco más lejos que solo los puritanos en Inglaterra, pero los puritanos fueron un movimiento tan vivo, un movimiento tan influyente, y es fascinante que todavía de vez en cuando encontremos comentaristas en la televisión, en los periódicos, diciendo: bueno, eso es parte de la herencia puritana de Estados Unidos, por lo que realmente no pido disculpas por haber pasado tanto tiempo con los puritanos, porque ciertamente no son solo muy importantes para el desarrollo del mundo angloparlante, sino de Occidente en general. Ahora, a la vez que los puritanos hicieron su trabajo, tenían algunos problemas internos, y ya hemos visto algunos de ellos, pero hay dos en particular, de particular importancia, que quiero destacar antes de tratar de seguir adelante. Y una es la cuestión de la seguridad. ¿Qué debemos pensar sobre llegar a la seguridad de la fe? ¿Qué debemos los cristianos esperar por ser o estar seguros de su relación con Dios? Hablamos un poco sobre Roberto Bellarmino, el gran teólogo católico romano al final del siglo XVI, a principios del XVII, y Roberto Bellarmino dijo: la peor herejía de los protestantes es la doctrina de la perseverancia de los santos. Pensar que usted puede saber que usted es un cristiano, seguirá siendo un cristiano, eso es algo terrible. Pero para muchos protestantes, parte de la alegría esencial de ser cristiano era que se podía saber que uno estaba bien con Dios, ¿verdad? Así lo veo yo, que uno pudiera saber que tiene paz con Dios. El apóstol Pablo, por supuesto, dijo eso con tanta claridad. Pero el apologista
católico romano dijo, bueno, eso fue una revelación especial para Pablo, que no era para todo el mundo, pero Pablo no dice, yo tengo paz con Dios, sino tenemos paz con Dios. ¿Lo ven? ¿Qué es la seguridad? Y en los primeros días de la Reforma, ese fue un gran tema que ha sido predicado poderosamente por Calvino, incorporado al catecismo de Heidelberg. Pero ya en el siglo XVII, en los círculos puritanos, la seguridad estaba empezando a convertirse en algo así como un problema. Había más y más personas que decían, bueno, yo quiero creerlo, pero yo no sé si creo. Ahora, ¿qué puedo pensar de eso? ¿Cómo debo sentirme al respecto? Y algunos de los pastores puritanos comenzaron a decir, tal vez sería útil entonces separar la fe de la garantía o la seguridad y decirle a la gente, bueno, ya sabes, es posible tener fe y no saberlo plenamente. Es posible tener paz con Dios, pero no darse cuenta de que usted tiene paz con Dios. Así que vamos a separar la fe de la seguridad de manera que podamos ayudar a más personas a que más fácilmente estén seguras. Bueno, ya sabe, cada vez que uno trate de mejorar a Juan Calvino, es como pintarle un bigote a la Mona Lisa, ¿no? Habrás añadido algo, pero no lo has mejorado. Y eso es lo que muchos de los puritanos encontraron, que la separación de la fe y la seguridad en realidad llevaron a un creciente problema de seguridad. Y cuando llegaron a escribir las normas de Westminster, no estaban muy seguros de qué poner ahí. Y muchas personas han dicho, bueno, Westminster enseña que la seguridad no es de la esencia de la fe. Ahora, hay un par de pasajes de Westminster que parecen enseñar eso. Pero si realmente los lee cuidadosamente en su contexto, lo que se descubre es que no es lo que dicen. Westminster está cuidadosamente escrito para que ambos, tanto el punto de vista original reformado de Calvino y el punto de vista puritano posterior, ambos se pongan de acuerdo con las normas de Westminster. Thomas Boston hizo un gran argumento sobre eso en la Iglesia de Escocia en el siglo XVIII, algo muy convincente. Entonces, ya que usted piense que la seguridad es de la esencia de la fe o no, usted puede suscribirse a la confesión de Westminster, pero para suscribirse al catecismo de Heidelberg, tiene que creer que la seguridad, al menos algún tipo de seguridad, es esencial para la fe. No es suficiente decir yo creo, usted tiene que tener cierta confianza de que en realidad está descansando en Cristo y que Él ha hecho su obra para usted, pero eso es el predicador que sale de mí, como ven. De manera que fue un tema del cual los puritanos lucharon, escribieron mucho. Otro tema fascinante, y lo creo importante para la historia posterior del protestantismo en el mundo angloparlante, es lo que empezó a suceder con la palabra conversión, lo que empezó a suceder con la palabra conversión en la teología del siglo XVII. En el siglo XVI, la palabra en inglés conversión y sus diversas palabras paralelas en latín y griego, holandés, alemán y francés, conversión significaba santificación. Conversión significa santificación. E incluso los estándares de Westminster a veces hablarán de conversión cotidiana, es decir, todos nuestros días son sobre el asunto de la santificación. Usted tiene toda una gama de palabras que se utilizan para hablar de la santificación. La santificación, la conversión, el arrepentimiento y en el siglo XVI la regeneración. Todo significaba santificación. Pero con el tiempo algunas de esas palabras comenzaron a cambiar en cuanto a su definición, de manera que para el siglo XVII, cuando los reformados luchaban con los arminianos, la regeneración llegó a tener un significado técnico mucho más preciso. Dígase, el trabajo o la obra secreta del Santo Espíritu en el corazón, renovando y permitiendo la fe. Y así, después del sínodo de Dort, para ser un calvinista ortodoxo, había que decir la regeneración precede a la fe. Y si uno no dice eso, usted es un arminiano. Pero la confesión belga, escrita mucho antes que llegara Arminio, dice en su artículo sobre la santificación, nosotros somos regenerados por la fe. Y algunas personas leen eso y dicen, la confesión belga es arminiana. No, no lo es. La regeneración era utilizada de forma diferente entonces. Adquirió su significado técnico más tarde. Antes solo significaba santificación. La conversión tiene más o menos
el mismo desarrollo de una palabra más amplia a una palabra más estrecha y técnica. Y, por ejemplo, en la famosa obra de Joseph Alleine, la alarma al no convertido o al inconverso, la conversión es realmente una alarma para los no santificados. Y un tratado sobre la conversión en la primera parte del siglo XVII fue un tratado sobre la santificación. En otras palabras, la conversión, que realmente tiene sus raíces en la palabra latina volvere, la conversión fue una idea sobre el todo de la vida cristiana. Toda nuestra vida se pasa volviendo del pecado a Dios. Eso tiene sentido, ¿verdad? Pero a medida que avanzamos en el siglo XVIII, la conversión comienza cada vez más y más a tomar el sentido técnico del inicio de la vida cristiana, del inicio de la experiencia cristiana. De manera que en el siglo XVIII, sin duda el XIX y el XX, si le preguntas a alguien de los círculos evangélicos, ¿es usted convertido? La pregunta no es, ¿está santificado? ¿O está siendo santificado? La pregunta es, ¿ha comenzado la vida cristiana? Ahora, esto es significativo, yo creo, que no volveremos a eso en esta serie, sino en la siguiente. Pero es importante tener esto en mente porque creo que lo que sucede es que en mucho más de la religión americana del siglo XIX y desde luego en el siglo XX, se le da menos tiempo y atención a la pregunta, ¿tienes fe y eres justificado? Y se le da más tiempo y atención a la pregunta, ¿eres convertido? Ahora, tal vez eso no significa mucho, pero si cambiamos de justificación como la preocupación fundamental de la vida cristiana, no la única preocupación, sino la preocupación fundamental de la vida cristiana, a la conversión, que es, de hecho, aun cuando es reducida hasta el principio una cuestión de santificación, uno ha cambiado de manera sutil la atención de la iglesia y el pueblo de Dios de la justificación a la santificación de una manera que fácilmente se puede o se vuelve moralizante, que embota fácilmente la doctrina de la justificación. Es por eso que hoy es tan fácil para muchas iglesias creyentes en la Biblia confundirse acerca de la justificación, porque realmente no se han centrado en realidad, no se han concentrado en eso, sino que se han distraído un tanto con el nuevo uso de la palabra convertido, no preguntando, ¿usted cree y descansa solo en Cristo para su esperanza de vida eterna? Sino, ¿eres convertido? Lo que pasa es que la fe bien entendida es siempre alejándose de sí hacia Cristo. La conversión habla de lo que uno es. Ahora, hay un lugar para hablar de eso. No estoy diciendo que sea siempre malo decir, ¿eres convertido? Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje y cómo cambia y cómo podemos influir sutilmente la forma básica en que pensamos acerca de nuestra relación con Dios y con nuestro servicio a Dios, y que eso comenzó a suceder, a desarrollarse en los siglos XVI y XVII, ya que algunas de esas palabras como regeneración, conversión, comenzaron a cambiar y tomar un significado diferente. Los puritanos contribuyeron tanto, pero no a todo el mundo le agradan los puritanos, no entiendo eso personalmente, pero incluso en el siglo XVII había un montón de gente que no le agradaban los puritanos, en particular aquellos, por supuesto, de la Iglesia de Inglaterra, que apoyaron a los obispos, que apoyaron al rey, y en particular aquellos que, después de la restauración de la monarquía en 1660, determinaron que el puritanismo no debía dominar el país, sino una teología anglicana más pura. Ahora, antes de la guerra civil, la mayoría de los teólogos anglicanos se parecían mucho a los puritanos, pero después, con la determinación de no ser demasiado puritanos, los líderes de la Iglesia de Inglaterra enfrentaron una reacción bastante salvaje al puritanismo en Inglaterra. Los puritanos habían enfatizado la santidad y la disciplina, y después de la restauración, un montón de gente no quería santidad ni disciplina. Y así los líderes de la Iglesia de Inglaterra dijeron, bueno, la respuesta a esto es predicar la ley y predicar la santidad.
e insistir en una vida santa si la gente espera tener una relación con Dios. Y contrario a todo el testimonio histórico del puritanismo, surgió un movimiento en la última parte del siglo XVII que a menudo se le llama moralismo o a veces llamado neonomianismo. El neonomianismo es una de esas palabras que se usan solo para presumir con sus amigos, intimidarlos, por lo que es útil para eso. Y está enraizada en la palabra griega nomos o ley y por lo tanto neo, el nuevo movimiento de la ley. Eso era el neonomianismo y el moralismo. Se opusieron a lo que pensaban que era antinomianismo, las personas que se oponían a la ley. Martin Lloyd-Jones dijo una vez de predicadores reformados: si nadie te acusa de ser un antinomia, no has predicado el evangelio con suficiente claridad. Pero no somos antinomias como las personas reformadas, pero no nos oponemos a la ley, queremos que la ley haga su trabajo adecuado y la obra adecuada de la ley no es justificar, porque la ley no tiene poder. Pero estos neonomias que viven en una sociedad bastante anárquica pensaron: la manera de lidiar con la anarquía es golpear a la gente en la cabeza con la ley. Y eso es tentador, solo que es inútil. Y uno de los grandes teólogos de esos neonomias fue un hombre con el nombre de Jeremy Taylor, que se convertiría en obispo en la iglesia de Inglaterra. Y Jeremy Taylor escribió dos libros famosos, uno titulado Vida Santa y el otro llamado Muerte Santa. Eso más o menos cubre todo. Y muestra la complejidad de la teología, porque Vida Santa es un libro terrible y Muerte Santa es un muy buen libro. Ahora, ¿por qué es así? Porque cuando alguien está en su lecho de muerte, no hay mucho que se le pueda decir en cuanto a guardar la ley. Y uno como pastor más o menos sabe que en esa desesperanza del lecho de la muerte, lo único que uno les puede pedir que hagan es confiar en Cristo. Pero cuando están vivos y coleando, hay toda una lista de regulaciones que usted puede darles. Y escuche esto que Jeremy Taylor escribió. En pocas palabras, él no es un hijo de Dios que elige algo que Dios odia a sabiendas y deliberadamente. ¡Wow! ¿Alguna vez ha hecho algo a sabiendas de que Dios lo odia? Ahora, no vamos a pedir, ya saben, ningún testimonio aquí, pero le sugeriría a usted que si usted no piensa que ha hecho a sabiendas algo que Dios odia, tiene que mirar su vida con más cuidado. Este es una demanda imposible que se está creando, pero esto es exactamente lo que los moralistas están diciendo. Escuche esta afirmación y deja a uno boquiabierto. Él dice: un esfuerzo robusto y un cambio general eficaz te debe conseguir el perdón. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Bueno, trata de cambiar un poco. Ahora, la mayoría de los católicos no eran tan malos. Roma tiene muchos problemas, pero Roma más o menos sabe lo que uno necesita es gracia, y eso casi no habla de la gracia. Él dice: si llegamos a ser discípulos, porque esa es la condición del pacto, encontraremos misericordia, nuestros pecados serán borrados, seremos salvos si obedecemos de todo corazón con diligencia, aunque no exactamente. De manera que Cristo vino para que nosotros no tuviéramos que obedecer exactamente por nuestra cuenta, y nosotros solo tendríamos que obedecer de todo corazón y con diligencia. Esto es simple y terriblemente mal. Usted puede entender el motivo para tratar de lidiar con la gente sin ley y conseguir que sean más serios acerca de la importancia de la santidad, pero a fin de cuentas, esto es un desastre. Esto es un desastre. Y pone a las personas a volver a confiar en sí mismos, obrando para sí mismos, basándose en lo que puedan lograr. Y lo que es sorprendente
es que estas personas realmente pensaban que eran buenos protestantes, realmente pensaban que este era el tipo de enseñanza del cual se trataba la reforma, y muestra lo fácil que en tan solo una o dos generaciones se pueden perder los asuntos esenciales de la verdad, comprometerla y puede diluirse de forma que resulte trágica. E incluso ese publicano notable, Richard Baxter, quien contribuyó a la iglesia con un número de cosas buenas, tendía a caer en esta dirección moralista. Él escribió una vez: no es la voluntad de Dios que algún hombre sea justificado, que no tenga alguna base en sí mismo de derecho, reclamo personal o particular en la misma. Esto es exactamente lo contrario a lo que dicen los estándares de Westminster. No tenemos nada en nosotros mismos que pueda reclamar la justificación, sino que miramos fuera de nosotros mismos y descansamos en Cristo. Y pienso que es una lección muy importante para todos nosotros. Lo fácil que es dejar que la verdad sea diluida. Cuán delicado es el equilibrio de la verdad del Evangelio. Un amigo mío dijo una vez: la verdad real es una cuerda floja, y el carácter de caminar sobre la cuerda floja es que uno se puede caer en dos direcciones diferentes. Y esa es la verdad. Y es por lo que necesitamos ser recordados constantemente y ser reinmersos en el maravilloso balance de la verdad de la justificación y la santificación que nos da nuestra herencia reformada. Bueno, los puritanos y otros no solo enfrentaron los retos de la teología falsa en el siglo XVII, fue también este reto del que hablamos a principio sobre nuevos mundos, nuestras oportunidades para llevar el Evangelio. En el siglo XVII vemos realmente el comienzo de las misiones protestantes. Ahora, una de las cosas que Roberto Bellarmino, nuestro amigo a quien seguimos regresando, dijo sobre los protestantes como un católico romano, dijo: usted sabe que los protestantes no son la verdadera iglesia porque no tienen ningún celo misionero. Y en realidad es algo en lo que debemos hacer una pausa y pensar. Ahora, él estaba hablando como un italiano, parte de un mundo católico, donde ya España y Portugal habían comenzado a tener contactos comerciales importantes con África, con Asia y con el Nuevo Mundo. Y debido a eso se había desarrollado dentro de la Iglesia Católica Romana una preocupación por tratar de acompañar esos viajes comerciales con viajes misioneros. Y fue de la fundación de la Compañía de Jesús, de San Javier, Francisco Javier, San Francisco Javier de los Jesuitas, un colega de Ignacio de Loyola, que las misiones católicas romanas empezaron a moverse en África, en la India y en el lejano Oriente, y fue una respuesta notable al mundo en apertura. La verdad no es que los calvinistas no fueran receptivos, es, por lo general, los calvinistas no tenían oportunidad alguna. Cuando algunos hugonotes franceses iban a ir a Brasil en la década de 1550, Calvino instó a que ministros fuesen enviados también para realizar obra misionera, de manera que en cualquier lugar donde se diesen oportunidades, los calvinistas querían entrar. Pero en el siglo XVII, por primera vez, se empezaron a presentar oportunidades importantes, tanto para los holandeses, cuando empezaron a viajar a varias partes del lejano oriente para comercio, para los británicos. ¿Y saben lo que impulsó el comercio inicialmente? La pimienta. Los europeos tenían terribles dietas insípidas, por lo que pagarían cualquier cosa por la pimienta para hacer comida que supiese a algo. Se podía enviar entonces un barco a Indonesia para conseguir pimienta, y usted podría obtener un beneficio del 400% si el barco regresaba lleno de pimienta. Ahora esas cosas son palabras que a un holandés le encantaría oír, 400% de beneficio. Por supuesto, era más probable que el barco se pudiera hundir y entonces uno se quedaba también con nada. Pero el reformado holandés y el inglés comenzaron rápidamente a pensar cómo podemos aprovechar estos viajes para llevar el Evangelio. Y trabajaron en el asunto. No fueron muy exitosos inicialmente debido en parte a que los gobiernos y los comerciantes no querían a estos misioneros. Los misioneros tratarían demasiado bien a los lugareños.
queremos simplemente sacarle beneficio, así que mantenga todo ese asunto del evangelio para sí mismo en Europa y déjenos en paz. Pero aquí están los fundamentos de las misiones protestantes y por supuesto el gran siglo de las misiones protestantes sería el siglo XIX, pero se sentaron cimientos sólidos en el siglo XVII, desde los círculos reformados en particular, y se dio inicio a la obra misionera protestante moderna. Así que cerramos aquí este siglo de charlas, concentrándonos ahora particularmente en los puritanos, pero tenemos que apreciar lo mucho que han logrado y lo mucho que su influencia todavía sigue con nosotros para nuestro beneficio. Gracias. En nuestra última charla dije que habíamos acabado con los puritanos y por supuesto si usted es norteamericano nunca acaba con los puritanos. Así que no hemos acabado realmente con los puritanos, aunque sí acabamos con los puritanos en Inglaterra y pasamos a Nueva Inglaterra. Estamos pasando al Nuevo Mundo y queremos hablar de los fundamentos de la religión en las colonias americanas y eso va a ser la base sobre la que vamos a empezar a ver en el resto de estas charlas y luego en el futuro, en una serie futura sobre la religión en América. Lo primero que supongo que deberíamos tratar de tener claro es que aunque los puritanos vinieron al Nuevo Mundo, no fue para hacer algo nuevo. Ellos vinieron al Nuevo Mundo para traer al Viejo Mundo, solo que esperaban que fuese perfeccionado o al menos mejorado. Los puritanos que vinieron a Nueva Inglaterra, y nos centraremos en Nueva Inglaterra, lo que significa particularmente la colonia de la Bahía de Massachusetts y más adelante las colonias de Connecticut, nos estamos concentrando en ellas porque ahí es donde ocurrió la más intensa y concentrada reflexión religiosa de las colonias. Se estaban fundando otras colonias importantes. Hubo importantes acontecimientos religiosos en las otras colonias, pero es particularmente en Nueva Inglaterra donde hubo un intenso enfoque en el futuro, en la esperanza, en lo que querían que se convirtiera este nuevo mundo, y tenemos que reconocer en muchos aspectos que era solo la perfección o la mejoría de lo que había sido el ideal puritano en el Viejo Mundo. Los puritanos que llegaron a Nueva Inglaterra, por lo general, tenían o tendían a haber perdido la esperanza de una gran mejoría en Inglaterra, o al menos pensaron que habría una mejoría en el nuevo movimiento más rápido en el Nuevo Mundo, y muchos de ellos creyeron que el Nuevo Mundo podría tener un papel real en la historia redentora, y por lo tanto usaron el lenguaje de los profetas sobre recados en el desierto o una ciudad asentada sobre un monte. Ellos realmente creían que lo que iban a hacer en el Nuevo Mundo, como lo diría John Owen, aunque se quedó en Inglaterra, apresuraría la venida de Cristo. Ellos creían que Cristo, antes casi todos los puritanos que vinieron al Nuevo Mundo eran creyentes, que Cristo glorificaría a su iglesia. Ellos ansiaban grandes días de éxito para el Evangelio y la iglesia, y creían que la preparación crucial para esos días de gloria de la iglesia de Cristo y el pueblo de Cristo era ser lo más fieles posible, viviendo ante Él, creyendo en Él, adorándolo. Y muchos de los puritanos que llegaron a Nueva Inglaterra creían que Nueva Inglaterra era el lugar donde realmente se podía hacer algo mejor. Algunos de los que vinieron particularmente a Plymouth, llegando allí en 1620, llegaron a lo que llamamos la separación de los puritanos o los congregacionalistas separatistas. Eso es mejor. Estos eran los que habían renunciado a la iglesia de Inglaterra. Algunos de ellos estaban dispuestos a decir que la iglesia de Inglaterra era una iglesia falsa y que era tiempo para realmente tener una iglesia pura. Por tanto, se separaron tímidamente de la iglesia de Inglaterra, llegaron al Nuevo Mundo a establecer la verdadera iglesia, y aquellos fueron congregacionalistas separatistas en Plymouth. Pero la mayoría de los que vinieron, sobre todo aquellos que llegarían a Cape Ann en 1623 y que realmente fundaron después la colonia de Bahía de Massachusetts en Boston para 1629, estos fueron congregacionalistas no separatistas. Ahora, esto es un poco confuso. Ellos fueron llamados más
puritanos no separatistas, no conformistas. Es decir, no dijeron que la Iglesia de Inglaterra era una iglesia falsa, no se separaron formalmente de la Iglesia de Inglaterra, pero cuando llegaron al Nuevo Mundo, no se adecuaron a las prácticas de la Iglesia de Inglaterra. No tenían un obispo y no querían un obispo. No usaron el libro de oración común y no usaban vestimentas de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, a pesar de que técnicamente seguían siendo parte de la Iglesia de Inglaterra, en realidad llevaban una vida de iglesia muy congregacionalista, muy diferente a la Iglesia de Inglaterra. Y pensaron que esta fidelidad al Señor, fidelidad en la adoración, en la doctrina, fidelidad en el gobierno de la Iglesia, estas eran las cosas que prepararían para la venida del Señor. El Señor honraría su fidelidad apresurando el día de su regreso. Ahora eran calvinistas, ellos sabían en cierto sentido que no se puede cambiar el horario de Dios, pero pensaron que todo esto era parte de lo que Dios quería de ellos, que la fidelidad allanaría el camino para la mayor fortaleza y la gloria y el éxito de la iglesia. Y así parte de esta forma congregacional que querían establecer en el Nuevo Mundo era tener una iglesia estatal. A la mayoría no les interesaba para nada la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa era simplemente tolerar el error y el pecado. ¿Y cuál es el punto de eso? Así que estaban comprometidos con esta idea de que solo se toleraría la forma congregacionalista. Y así en la colonia de la Bahía de Massachusetts, a medida que la colonia creció, según lo habían organizado políticamente y eclesiásticamente, para votar en las elecciones políticas, había que ser miembro de la iglesia. Ese era el requisito esencial para ser votante. Había que ser miembro de la iglesia congregacional establecida. Y es curioso que en algunas partes de Nueva Inglaterra la iglesia congregacional continuó siendo establecida hasta la década de 1830. Así que cuando alguien le dice que Estados Unidos nunca había tenido iglesias establecidas, eso no es verdad. La nación en su conjunto nunca ha tenido una iglesia establecida y la primera enmienda de la Constitución garantiza que el Congreso no establecería una iglesia para la nación. Pero nadie que escribió la Constitución pensó que eso significaba en ese momento que los estados no podían tener una iglesia establecida, y de hecho 2 o 3 estados sí tendrían una iglesia establecida mucho después de la fundación de la República. Entonces, la visión de los congregacionalistas era en gran medida una visión del viejo mundo. Queremos una iglesia estatal. La diferencia es que queremos una iglesia estatal pura, queremos una iglesia estatal que realmente sea fiel al Señor, que realmente viva nuestra devoción al Señor. Y en un principio eso parecía funcionar de manera maravillosa, da que inicialmente, durante los primeros 10 o 20 años, toda persona que estaba aquí tenía, no estamos realmente en Nueva Inglaterra, ¿verdad? Todos los que habían llegado a Nueva Inglaterra habían salido de un fervor religioso. Nueva Inglaterra no era el lugar más acogedor para ser un agricultor o, en principio al menos, dedicarse al comercio. Y así la motivación principal para la mayoría de la gente que vino al principio hacia Nueva Inglaterra en particular fue la devoción religiosa y la oportunidad de practicar la religión, ya que creían que el Señor los había llamado a hacer eso. Y entonces estaba este maravilloso sentir en un nuevo comienzo, la maravillosa sensación de realmente hacer la voluntad del Señor y tener la libertad de hacer eso y sentir maravillosamente que el Señor bendeciría esta empresa y daría gran éxito a lo que estaba sucediendo. Y como vino más y más gente, parecía que sus expectativas se estaban llevando a cabo y se metieron de lleno en todo tipo de actividades. Entre otras cosas, muy al principio, la fundación de una universidad, la primera universidad del Nuevo Mundo, fundada en 1638. Así que, en realidad, solo unos 15 años después que los colonos habían llegado, estaban construyendo una universidad. Los calvinistas siempre han sido los constructores de universidades. Y es maravilloso, Ligonier está construyendo ahora el Colegio de la Reforma Bíblico y una academia, porque está muy dedicada a esa tradición de ser constructores de universidades. Y el gran punto de fundar esta escuela, con el nombre de un joven puritano, el
buen hombre que ha muerto joven y por tanto quería honrar su memoria. Esta universidad fue llamada, ¿cómo se llamaba? Harvard, ¿verdad? Una universidad calvinista fundada con el propósito de capacitar principalmente a ministros calvinistas, que era a menudo la motivación fundamental para fundar una universidad, que hubiese un ministerio educado. Y el lema latino de Harvard en su fundación era Veritas in Cristo, la verdad en Cristo, que fue el lema de la Universidad de Harvard. Hoy su lema es solo la verdad, y supongo que eso es solo una abreviatura, que todavía están dedicados a Cristo también. Pero de todos modos, si tan solo fuéramos postmilenialistas, podríamos esperar eso. Pero cualquiera que sea el caso, ellos entendieron asentar las bases de lo que pensaban que sería una sociedad duradera e influyente e importante, y comenzaron a participar en las misiones a los indios americanos o nativos americanos, y esto también era parte muy importante de lo que ello se trataba. Vemos esto otra vez donde sea que hubiese una oportunidad de hacer una obra misionera para los protestantes, se comprometían con ello y estaban ansiosos por tratar de estar involucrados en las misiones. A menudo se ha dicho que John Eliot, uno de los primeros puritanos, fue un apóstol a los indios americanos, y hubo gran éxito en ciertas tribus indígenas desde el principio. El éxito de la evangelización parecía crecer y continuar hasta la naturaleza fundamental de la colonia allí comenzó a cambiar. Cuando la colonia comenzó a cambiar, una colonia principalmente religiosa, a una colonia cada vez más comercial, entonces los intereses comerciales ya no estaban interesados en la evangelización de los indios en la misma manera, porque querían la tierra. Ellos no estaban interesados en las almas de los indios, estaban interesados en la tierra de los indios, y eso significaba sacar a los indios de allí, y así a la larga toda la empresa de evangelización se vio socavada por esos intereses comerciales. Pero los puritanos han sido a menudo tan malentendidos, incomprendidos y poco apreciados, que necesitamos ver cuán amplia era su visión. Ellos se vieron a sí mismos como parte importante de la historia humana en desarrollo, pero también tenemos que verlos como trabajadores arduos que estaban sentando las bases de una sociedad cristiana que no incluía solo a ellos mismos, sino también debía incluir a los pueblos nativos que estaban allí cuando llegaron. De manera que este fue el gran experimento, el gran recado en el desierto. Y el problema llegó muy pronto. A los 20 o 30 años empezaron a haber problemas. La vida tiene problemas. Y el problema que comenzó a surgir entre ellos fue: la generación más joven no parece tan entusiasta como la primera generación. Y pronto las preguntas empezaban a plantearse. ¿Cómo nos aseguramos de que la próxima generación será de verdaderos creyentes? ¿Cómo podemos asegurar que la próxima generación será partes fieles de la iglesia como lo ha sido la primera generación? Y esto comenzó a intensificar una pregunta que ya ha sido importante en la vida de estos puritanos de Nueva Inglaterra. ¿Qué es lo que requerimos de alguien para ser miembro de la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la iglesia? Bueno, por supuesto, las cosas normales. Usted tiene que conocer la doctrina cristiana, tiene que decir que cree la doctrina cristiana, tiene que estar viviendo una vida cristiana externa. Pero, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un testimonio de la obra de la gracia en el corazón. Y la mayoría de los puritanos pensaban que era apropiado, que debería haber algún testimonio de la obra de la gracia en el corazón. Ahora, el problema para los historiadores es, mientras que esta discusión se prolongó con bastante intensidad, exactamente qué estaban buscando. No estamos seguros. En otras palabras, si los ancianos te llamaban y te decían: muy bien, queremos un testimonio tuyo de la obra de la gracia en tu corazón, ¿qué estaban pidiendo? Y de hecho tenemos un puñado de testimonios escritos que han sobrevivido, pero no sabemos cuán representativos son. Y uno de ellos es el más corto que tenemos. Es un tanto intrigante porque es una lista de ministros que fueron escuchados y cómo cada ministro convenció al oyente más a fondo de su pecaminosidad.
No hay mucho de la gracia en ese testimonio. No hay mucho de Cristo en ese testimonio. Es más sobre la obra de la ley, humillándome y haciéndome ver mi propio pecado. Y por tanto no estamos muy seguros de lo que fueron estos testimonios, pero de lo que estamos bastante seguros es de que a lo largo de varias generaciones sí tuvieron el efecto de disuadir a los jóvenes de venir a hablar con los ancianos, porque ellos no estaban seguros de que podían decir las cosas correctas sobre la obra de la gracia en sus corazones. En otras palabras, si le preguntaban si había memorizado la lección del catecismo, sabía si la había memorizado o no. O si le preguntaba cómo está viviendo, puede hablarme cómo está viviendo. Incluso si le preguntara, ¿cree usted lo que ha leído en la Biblia? Usted puede responder a eso, pero si se le decía, ahora, descríbame la manera exacta en que Dios ha obrado en su corazón para llevarlo a la gracia, usted podría ser capaz de hacer eso. Tal vez usted era rebelde y se produjo un cambio dramático en su vida y vino a la fe en Cristo. Puede hablar de eso, pero ya la segunda y tercera generación que están siendo criadas en un ambiente en la iglesia muy estricto y han sido fieles a la iglesia toda su vida, han aprendido las verdades de la iglesia, guardaban el día de reposo, el sábado, aunque hay que decir que algunos de los jóvenes se las ingeniaban y los sábados salían por ahí a caminar, y a los ministros les preocupaba mucho esto de los jóvenes. Y los jóvenes estaban desalentados acerca de cómo voy a describir lo que ha sucedido en mi vida. Los propios ministros no estuvieron de acuerdo acerca de qué tan grave, cuán intencionada debía ser esta indagación para la membresía de la iglesia. Uno de los fundadores de la colonia, Richard Mather, tal vez conoce ese nombre, Mather, se convirtió en una familia muy distinguida. Richard Mather era un ministro y luego su hijo, Increase Mather. Ahí tienen un gran nombre puritano en Nueva Inglaterra. Increase Mather fue uno de los ministros más influyentes en su generación. Y luego el hijo de Increase, Cotton Mather, se convirtió en uno de los grandes cronistas de principios del siglo XVIII en Nueva Inglaterra y era ministro. Pero Richard Mather dijo esto al principio: es mejor excluir 10 cristianos verdaderos de la iglesia que admitir a uno no cristiano. Ahora, eso es un estándar bastante estricto, ¿verdad? Una exigencia alta. Si su idea fue, estamos tan obligados por Cristo para mantener la iglesia pura, que más vale que seamos muy, muy cuidadosos acerca de la membresía en la iglesia. Uno de los amigos cercanos de Richard Mather, también ministro de Nueva Inglaterra, se llamaba John Cotton. Y la hija de John Cotton más tarde se casaría con Increase Mather, y así es como conseguimos Cotton Mather. Es mejor que tome estas notas porque eso es tan fascinante. Pero John Cotton discrepó enérgicamente con su amigo Richard Mather. Y John Cotton dijo: es mejor dejar entrar a 10 no cristianos a la iglesia que dejar fuera un verdadero cristiano. Bueno, se puede ver que allí hay una idea bastante diferente. Ahora, podían llevarse bastante bien, pues eran congregacionalistas. Lo que eso significaba era que cada ministro en su propia iglesia estaba a cargo de este asunto de cómo indagar para la membresía de la iglesia. Pero tomada en su conjunto, a medida que avanzaba el siglo XVII, había más y más tensión sobre la membresía de la iglesia, sobre el estado de la iglesia y de lo que más tarde empezarían a hablar de la controversia de Dios con nosotros. Comenzaron a decir: Dios debe estar disgustado con nosotros, Dios debe estar perturbado con nosotros, ¿y cómo podemos mejorar esta situación? Necesitamos apelar al Señor para que obre poderosamente entre nosotros y arregle las cosas. Y así empezó a crecer, en parte por su postmilenialismo, esta expectativa ansiosa de que este gran experimento que se había iniciado con tanta fuerza y nobleza ahora necesitaba ser renovado, necesitaba ser revitalizado. ¿Cómo pudo suceder? Necesitaba suceder. Y luego en 1684 ocurrió una tragedia. En 1684 el rey de Inglaterra revocó el acta constitutiva bajo la que habían estado operando como una colonia, y lo que eso significó fue que ahora estaban en un
limbo completo en cuanto a lo que el rey podría requerir de ellos. La antigua Carta Constitutiva había permitido más o menos que siguieran su propio camino, podrían elegir su propio gobernador, podían tener su propia iglesia, podían crear sus propios requisitos para poder votar por el gobernador. Y ahora el rey había quitado todos esos derechos en la revocación de la carta y no sabían qué él iba a hacer. Y así enviaron a Increase Mather a Inglaterra para abogar por ellos y estuvieron de malas, distanciados por varios años, y luego llegaron las noticias. El rey había impuesto una nueva carta y él nombraría al gobernador, y todavía habría una especie de parlamento regional, pero votar por el parlamento sería una cuestión de la propiedad, no de la membresía de la iglesia. Y todo el sistema parecía estar desmoronándose a su alrededor. Fue justo para este tiempo que ocurrió uno de los acontecimientos más famosos de mala reputación en Nueva Inglaterra, los juicios por brujería de Salem o Salem en 1692, y bastante que se ha escrito acerca de los juicios por brujería, los últimos grandes juicios por brujería en América, un evento triste, aunque por lo general los ministros puritanos estaban tratando de mantener la histeria bajo control. Se ha escrito un montón de cosas malas acerca de los juicios por brujería, pero creo que lo realmente importante es que nuestra tensión bajo la cual estaba la sociedad, como siendo obligada en una dirección que nunca había querido, como siendo interferida, y allí estaba toda esta ansiedad que brotaba ahora en esta convicción en los corazones de muchas personas que de alguna manera pensaban que estaban atacando al diablo y que el diablo estaba atacando a su sociedad, que poseían a 5 mujeres y que a fin de cuentas fueron ejecutadas como brujas. Y he aquí una sociedad en estrés. Vemos una sociedad en crisis porque su gran aventura parece estar siendo ya socavada. Y ahora hemos visto todo esto muy rápidamente, 100 años en 20 minutos, pero espero que usted haya obtenido un poco de la visión, tanto del idealismo y el determinismo que se le dedicó a esta empresa en Nueva Inglaterra, pero a la vez las tensiones a las que estuvo sujeta y cómo en última instancia su esfuerzo para perfeccionar el viejo mundo en el nuevo mundo estaba siendo desafiado y socavado. Vamos a tener que dejarlo allí en esta charla y volveremos en la siguiente para continuar con la historia americana. En la última charla estábamos viendo el esfuerzo puritano en Nueva Inglaterra para apresurar la venida de Cristo, para seguir a Cristo cuidadosamente conforme a su palabra. Mientras tanto, allá en Europa había puntos de vista emergentes muy diferentes que estaban surgiendo en cuanto a lo que significaría ser cristiano y cómo uno debía tratar de seguir el cristianismo. Al mirar hacia atrás en esos esfuerzos, nos inclinamos a decir que estos eran en realidad personas que estaban en el negocio de traicionar el cristianismo, alejarse del cristianismo genuino, pero en sus propias mentes, algunos de ellos en Europa realmente pensaban que servían el interés del cristianismo. Sin duda pensaban que servían los intereses de la humanidad, tratando de encontrar una nueva manera de unir a la gente. Recuerden, hemos hablado acerca de cómo después de la reforma, con la división de las iglesias, la iglesia ya no puede ser el factor de unión a través de fronteras. En la Edad Media fue la iglesia como una institución que había dado a los europeos un sentido de unidad, pero ahora con la división de la iglesia, ¿de dónde vendría la unidad? Y la gente comenzó a pensar, bueno, lo que realmente necesitamos es afirmar esos elementos del cristianismo en los que todos estamos de acuerdo, como estos principios fundamentales del cristianismo. Y tal vez debería decir solo como una nota al pie, cada vez que alguien empieza a hablar de los principios del cristianismo, uno debería estar nervioso. En primer lugar, el cristianismo no se trata de principios, se trata de una persona, y cuando te alejas de la persona a los principios, es probable que estés traicionando la fe. De todos modos, en 1695, el gran pensador político John Locke
escribió la obra titulada La razonabilidad del cristianismo. Y en esta, él afirmaba defender el cristianismo, pero también para hablar de cómo la razón nos puede llevar a muchas de las conclusiones a las que llega el cristianismo. Y esas partes razonables de la cristiandad pueden unirnos a todos, tanto a nivel político como cultural. Y el año siguiente le respondió John Toland, un deísta, que escribió una obra en 1696 titulada El cristianismo no misterioso. Y allí básicamente argumentaba que la parte realmente importante del cristianismo es la parte que podemos aprender por la razón sin revelación, que en realidad no necesitamos la revelación, que en realidad no necesitamos la Biblia, pero el cristianismo en sus principios es tan humano y tan razonable que podemos llegar a esos principios en gran medida por nuestra cuenta. Y lo que vemos que sucede aquí es un alejamiento de la religión bíblica hacia un tipo de humanismo, un movimiento así, una especie de apelación a la humanidad, y se mueve cada vez más hacia la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, que son los seres humanos sin la revelación de Dios quienes pueden llegar a los fundamentos éticos que necesitan atarnos unos a otros. Y hubo un debate continuo sobre el valor de la Biblia y algunas personas dijeron es valiosa pero no necesaria, o es necesario cumplir algunos aspectos de la religión pero no son necesarios para los fundamentos de la sociedad. Y como ven, se está desarrollando todo un nuevo mundo de discurso aquí. Y esto daría lugar en el siglo XVIII a un movimiento que se ha conocido en la historia como la Ilustración. Y una vez más, en la Ilustración hubo actitudes variadas para con el cristianismo. Algunos en la Ilustración todavía se harían llamar cristianos, aún dirían que el cristianismo es útil o hasta importante, pero cada vez más entre los líderes de la Ilustración, sobre todo en Francia, había una noción cada vez más radical que en realidad el cristianismo es un punto negativo en el mundo moderno. Ahora tenemos que recordar que en Francia, la Francia del siglo XVIII, fue la Iglesia Católica Romana que estaba firmemente en control, y la Iglesia Católica Romana era rica y poderosa y estrechamente ligada a la monarquía y la aristocracia en Francia. Y así, a medida que la Ilustración emergía y sus principales pensadores analizaron la situación francesa, vieron en su mente una monarquía corrupta vinculada a una iglesia supersticiosa. Y eso es parte de lo que hizo que muchos de los filósofos franceses, muchos de estos pensadores franceses, tendieron a ser muy anticristianos, ciertamente anti-iglesia, anti-superstición. Lo que los seres humanos necesitan para seguir adelante es ser liberados de todas las supersticiones que nos han atado. Ahora, la Ilustración fue un movimiento muy vital. Se necesitaron diferentes manifestaciones en diferentes países, como ya he dicho, más radical en Francia, menos radical en algunas maneras en Inglaterra, menos radical en algunas maneras en Alemania, pero es un movimiento muy importante porque va a sentar las bases del ataque creciente, o al menos una alienación creciente de muchos de los pensadores más destacados de Europa en los siglos XVIII, XIX y XX, y alejándose así del cristianismo. Y así, cuando pensamos en la secularización de Occidente, cuando pensamos en el creciente sentimiento anticristiano en Occidente, como se ha expresado a través del tiempo en muchas formas diferentes en los siglos XIX y XX, así como en el XVIII, la iluminación es fundamental para eso de diversas maneras. Y solo podemos hablar brevemente sobre ello aquí, pero me pareció fascinante un libro escrito por un historiador bastante eminente, remontándonos hasta los años 30. Carl Becker publicó una serie de conferencias que había dado en Yale bajo el título de La ciudad celestial de los filósofos del siglo XVIII. Y es solo un pequeño libro de fácil lectura, muy interesante, polémico en ese entonces y aún todavía hoy, pero
Becker quiso argumentar que en realidad lo que está pasando en la Ilustración era sencillamente ideas cristianas fundamentales siendo secularizadas, y que estos filósofos que se creían tan radicales y tan nuevos no eran realmente tan nuevos en absoluto. Y por supuesto, grandes defensores de la Ilustración se molestaron con Becker, y Becker no era cristiano. Esto no era una defensa cristiana, pero es muy interesante lo que él escribe, y creo que nos resume en algunas maneras aquello de lo que se trataba la Ilustración. Becker escribió: si examinamos los fundamentos de su fe, que es la fe de los filósofos, y ellos hubieran dicho, no tenemos fe, tenemos la razón, pero creo que Becker tiene razón. En muchos sentidos están expresando un compromiso de fe. Si examinamos los fundamentos de su fe, nos encontramos con que en cada oportunidad los filósofos traicionaron su deuda con el pensamiento medieval, sin estar conscientes de ello. Denuncian la filosofía cristiana, pero demasiado a la manera de aquellos que no son más que un medio emancipado de las supersticiones que desprecian. Habían echado a un lado el temor de Dios, pero mantuvieron una actitud respetuosa hacia la deidad. Ridiculizaban la idea de que el universo había sido creado en 6 días, pero aún creían que era una hermosa máquina articulada, diseñada por el Ser Supremo, de acuerdo a un plan racional, como un lugar de morada para la humanidad. ¿El huerto del Edén era un mito para ellos? Sin duda, pero veía con envidia la edad de oro de la virtud romana, o a través de las aguas de la inocencia pura de una civilización arcadia que floreció en Pensilvania. Renunciaron a la autoridad de la Iglesia y de la Biblia, pero exhibieron una fe ingenua en el poder de la naturaleza y de la razón. Desprecian la metafísica, pero estaban orgullosos de ser llamados filósofos. Desmantelaron el cielo, al parecer un tanto prematuramente, ya que mantienen su fe en la inmortalidad del alma. Discutieron con valentía el ateísmo, pero no delante de los siervos. Defendieron valientemente la tolerancia, pero con dificultad podían tolerar sacerdotes. Negaron que los milagros alguna vez sucedieran, pero creían en la perfectibilidad de la razón humana. Creemos que estos filósofos eran a la vez demasiado crédulos y escépticos. Fueron víctimas del sentido común. A pesar de su racionalismo y sus simpatías humanas, a pesar de su aversión al abracadabra y al entusiasmo y a perspectivas tontas, a pesar de su escepticismo enérgico, su cinismo contagioso, sus blasfemias juveniles y valientes, y hablaron de ahorcar al último rey con las entrañas del último sacerdote. A pesar de todo eso, hay más filosofía cristiana en la redacción de Philosophe de la que aún no se ha soñado en nuestras historias. He aquí un reto brillante, y se puede entender por qué cualquier defensor de la Ilustración estaría bastante molesto con Becker. Un desafío brillante cuando dice: el pensamiento de la Ilustración es en muchos sentidos solo una herejía cristiana. Ustedes han pirateado mucho de lo que el cristianismo enseña y cree sin dar crédito a Dios. Y a mí, particularmente, me gusta su punto de que ellos no creen en milagros, pero creían en la perfectibilidad humana. Y eso es una cosa bastante milagrosa de creer si ha tenido mucha experiencia en el mundo. Ahora, una de las cosas que hace Becker es sugerir que una de las formas de conocer una época y una cultura es encontrando las palabras clave de esa época y esa cultura. Y él ofrece algunos ejemplos de ello. Y creo que es una idea interesante. Y déjenme leer algo de lo que está escrito aquí. En el siglo XIII, por lo que es la cumbre de la Edad Media, en el siglo XIII, sin dudas, la palabra clave o las palabras clave serían Dios, pecado, salvación, gracia, el cielo y similares. En el siglo XIX, las palabras clave, él escribe, materia, hecho, práctico, evolución, progreso. En el siglo XX, ahora él está escribiendo en 1932, así que no había pasado mucho del siglo XX, era muy a principios del siglo XX. A principios del siglo XX las palabras serían relatividad, proceso, ajuste, función, complejo. Como en usted tiene un complejo, por ejemplo. Él está muy en lo cierto, creo, especialmente sobre los inicios del siglo XX. Ahora, él llega al siglo XVIII. ¿Cuáles serían las palabras clave allí? Dice que ninguna persona iluminada podría
Las palabras sin las cuales ninguna persona iluminada podría llegar a una conclusión sosegada fueron naturaleza, la ley natural, primera causa, razón, sentimiento, humanidad, perfectibilidad. Aunque estos tres últimos eran realmente solo para los de mente más tierna, tal vez. Pero aquí creo que él realmente nos ha ayudado capturando el cómo una época está dominada por ciertas ideas y ciertos ideales y ciertas consignas. Puede ser que tengamos una interesante sesión de lluvia de ideas acerca de cuáles son las palabras que más dominan la discusión y vocabulario actual, pero él nos ha dado una visión real aquí de lo que está pasando en la Ilustración. Y él viene a darnos un credo de la Ilustración. Los artículos esenciales de la religión de la Ilustración, y ahora ven, habrían objetado que no son una religión, son solo un punto de vista razonable, pero yo creo que él tiene razón. Estas personas de la Ilustración tienen un compromiso religioso. Los artículos esenciales de la religión de la Ilustración pueden establecerse así. 1. El hombre no es depravado por naturaleza. Así que aquí hay una agresión contra la enseñanza cristiana esencial. 2. El fin de la vida es la vida misma, la buena vida en la tierra, en lugar de la vida beatífica después de la muerte. 3. El hombre es capaz, guiado solamente por la luz de la razón y la experiencia, del perfeccionamiento de la buena vida en la tierra. 4. La primera y esencial condición de la buena vida en la tierra es la liberación de la mente de los hombres de las ataduras de la ignorancia y la superstición y la de sus cuerpos de la opresión arbitraria de las autoridades sociales constituidas. Entonces, ¿qué nos mantiene atrás de la vida? ¿Qué no nos permite vivir la vida perfecta en la tierra? No nosotros mismos, no nuestra naturaleza, ciertamente no nuestros pecados. Lo que nos mantiene es estuporticiosos, es una buena palabra, iglesias supersticiosas y gobiernos opresivos. Ahora, en ese credo, ¿no lo ve más o menos la agenda que va a guiar mucho del pensamiento de los siglos XIX y XX? No es exagerado decir que Karl Marx o Carlos Marx fue un hijo de la Ilustración en muchas maneras. Carlos Marx creía realmente que podemos establecer una sociedad perfecta si pudiéramos deshacernos de esas opresivas estructuras, las estructuras económicas, sociales, políticas que retienen a la gente. En cierto sentido, Carlos Marx era un optimista radical y creo que por eso atrajo a mucha gente a seguirlo. Y por supuesto, Carlos Marx estaba mirando a un mundo en el que había mucha injusticia, mucha opresión. Y eso también es parte de lo que hacía que su visión fuera atractiva. Pero aquí se están sentando las bases en el pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII, que tendrá un impacto enorme en el desarrollo del pensamiento occidental durante los próximos 3 siglos. Podríamos decir que aún está muy presente entre nosotros hoy. Siempre me estremezco cuando escucho a un político americano decir: yo creo en la bondad esencial del pueblo estadounidense, y todos aplauden como locos. Bueno, quiero decir hoy yo que no creo en la bondad esencial del pueblo estadounidense. Creo en la depravación esencial del pueblo estadounidense y todas las demás personas. Ese es un problema al que nos enfrentamos. Estaba viendo la primera convocatoria regular del presidente Lincoln para los servicios de acción de gracias en los Estados Unidos, y lo hizo en medio de la guerra civil en 1863, y en esa proclamación dijo: una de las cosas que tenemos que hacer es ser agradecidos a Dios, y otra cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos por nuestros pecados delante de Dios. Ahora, ¿se imagina un presidente de hoy sugiriendo que nosotros como pueblo tenemos que arrepentirnos ante Dios por nuestros pecados nacionales? Creo en la bondad esencial del pueblo estadounidense. Ese es el credo que la gente quiere oír hoy. Nace del pensamiento que comenzó a reemplazar el pensamiento cristiano en el siglo XVIII y fue muy importante. Pero lo que pasa es que nace de un deseo de encontrar algo que a todos nos unifique. ¿Ven? Dejemos las guerras de los credos. Dejemos las guerras de religión. Dejemos atrás toda la confusión que se ha causado por defender diversas visiones religiosas y solo usemos
nuestra razón. Vamos a averiguar lo que es la ley natural. Usted puede ver por qué sería de interés para mucha gente. Ahora hagamos esta vida mejor en lugar de pensar en la vida del mundo por venir. Eso atrajo a un montón de gente y es muy importante entonces no solo para el propio siglo XVIII, sino para el mundo en el que la iglesia habría de funcionar en los siglos XVIII, XIX y XX, un mundo cada vez más hostil y al menos un mundo cada vez más hostil en términos del liderazgo intelectual de esa cultura. Todavía existiría la vida religiosa sólida, pero en un mundo en el que muchos de los principales pensadores de la sociedad, de esas diversas sociedades en Europa y luego en América, serían hostiles a la iglesia. Mientras esto sucede, mientras están haciendo este nuevo mundo iluminado, mientras realmente se aproxima una revolución, yo no creo que sea exagerado decir que en el pensamiento occidental en el siglo XVIII, la iglesia misma enfrenta cada vez más problemas. Hablamos un poco en la última charla sobre los problemas que ya había en Nueva Inglaterra en medio de su gran experimento y los llevó a tratar de llegar a conclusiones negociadas de varias maneras, por lo que en 1662 en Nueva Inglaterra estaban tan preocupados por los miembros de la iglesia que se les ocurrió una idea llamada Pacto al Medio Camino. Y el Pacto al Medio Camino emanó de este problema. Para 1662 había un grupo de jóvenes que habían llegado a la madurez, se habían casado, pero que aún no se habían unido a la iglesia. Y empezaban a tener hijos. Y querían que esos niños fuesen bautizados, pero no eran miembros de la iglesia. Como los puritanos no tenían propiedad del pacto, no se habían convertido en miembros de la iglesia, y así que de acuerdo con la práctica tradicional de la iglesia reformada, no se puede bautizar a sus hijos si usted no es un miembro en plena comunión de la iglesia. Pero estas personas asistían regularmente a la iglesia, llevaban vidas normales en lo exterior, parecían estar de acuerdo con la doctrina cristiana. Y si ellos no lograban que sus hijos fuesen bautizados, esos niños cuando crecieran no podrían votar. Siempre hay una dimensión socioeconómica en la vida. Y por tanto los ministros estaban bajo una presión tremenda. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Se les ocurrió la idea del pacto al medio camino. Si usted es bautizado, está a mitad de camino en el pacto con Dios. En realidad no. Pero vamos a permitir que los miembros bautizados de la iglesia presenten a sus hijos para bautismo. Eso nos mantendrá como toda una buena familia en la iglesia. Fue realmente una gran solución negociada a las prácticas tradicionales. Y entonces, uno de los ministros prominentes en los siglos XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, Salomon Stoddard dijo: ¿sabe? Tal vez estos miembros bautizados que realmente no han profesado su fe públicamente y se convierten en miembros públicos de la iglesia, quizás deberíamos dejarles venir a la cena del Señor, porque la cena del Señor podría ser una ordenanza de conversión. Tal vez se conviertan por venir. De manera que ahora la doctrina del bautismo ha sido comprometida, permitiendo que miembros bautizados presenten a sus hijos para bautismo, y ahora la cena del Señor está en peligro. Todo en aras de tratar de mantener a toda la sociedad en la iglesia y desesperados por encontrar una manera de estimular la verdadera religión. Y así tenemos todos estos esfuerzos, los esfuerzos creativos, se podría decir esfuerzos revolucionarios, para encontrar un cristianismo que va a funcionar en un mundo cada vez más nuevo, el nuevo mundo intelectual de Europa, pero también el nuevo mundo de América, todo tipo de presiones que caerán sobre la iglesia, y en la próxima oportunidad tendremos que ver más de esas presiones y la forma en que fueron tratadas. Gracias.